¿Cómo combinar a la gente en las políticas de trabajo de ustedes si llegan a la alcaldía? Que estamos hablando de personas, esas políticas públicas que tengan en cuenta a la gente. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. La pregunta es una pregunta técnica y científica. Claramente lo que hace una ciudad repercute en el medio ambiente, en su sistema de ríos, de páramos, etcétera. Pero ese no es el caso de Bogotá ni de Colombia. Nosotros vivimos en una sociedad donde los jóvenes no tienen oportunidades, donde las amas de casas de muchas formas son maltratadas, los intereses dominantes más o menos deciden quién tiene oportunidades de negocios o no. El territorio de Bogotá está tomado por el narcotráfico, por las bandas criminales, por las pandillas. Entonces, todo este diálogo es un diálogo científico muy importante, pero en la práctica nosotros necesitamos una sociedad con oportunidades, una sociedad donde los empresarios puedan poner negocios. En fin, el problema nuestro es un problema mucho más complejo, no hay oportunidades, no hay igualdad y bueno, creemos que esto es lo que hay que romper. Entonces, este tema es bastante técnico y científico, pero no se aplica a la realidad bogotana. ¿Cómo hacemos con el tema de vendedores ambulantes, de informalidad, de vendedores ambulantes en una ciudad como Bogotá, cuando no hemos podido, no lo hemos logrado? Sigue siendo un problema que tenemos en la capital del país. Bueno, yo creo que este tema de los vendedores ambulantes es un tema que es la lucha por el territorio. Esa lucha por el territorio es una lucha nacional. Nosotros tenemos 46 millones de personas, de las cuales 30 millones viven por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos 15 millones de campesinos, de los cuales solo 4 millones ejercen labores del campo. Tenemos más de 5 millones afrodescendientes, más de 1.500.000 indígenas, muchos esclavizados por el tema del narcotráfico como raspachines. Entonces el tema de los vendedores ambulantes no es otra cosa que lo mismo que pasa en el territorio nacional, pero en el territorio nacional están las petroleras, la gente que exporta carbón, petróleo, oro, esmeraldas. La pregunta es, ¿eso hace parte de un plan que incluye al pueblo, que incluye a esos vendedores ambulantes? Yo creo que no. Entonces en este país hay unos intereses dominantes, esos intereses dominantes no hacen parte de un plan, esos vendedores ambulantes no están ahí, en ese plan. Y ellos lo que hacen es luchar por su supervivencia, porque es que no tienen otro pedazo de tierra que ese andén. Entonces, plantear el tema como un tema de movilidad es un tema incorrecto. Estrategias de desarrollo económico local tienen planteado desarrollar en el marco de su gestión al fin de garantizar un crecimiento sostenible de esta ciudad? ¿Está claro? Desarrollo económico local. ¿Cuáles son esas estrategias que tienen ustedes como candidatos? Doctor Bernardo, empiece usted, por favor. Sí, mire, al alcalde Petro, a esta administración, le ofrecieron entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en inversión. Y yo pienso que él, por un tema de ideología, no lo aceptó. Nosotros necesitamos generar riqueza, necesitamos generar empleo, transportes, grandes obras de infraestructura, porque es que los problemas de Bogotá valen muchísimo dinero. Solo los problemas de la malla vial valen 10.5 billones, el presupuesto vale 17, es decir, tocaría destinar 2/3 partes para esto. Solo generando riqueza, permitiendo inversión nacional, inversión extranjera, no en el modelo del capitalismo salvaje. Debemos darle a esta gente oportunidad de invertir, la ciudad se debe enriquecer con el 30 o el 40% por dar los permisos y acceso a 8 o 9 millones de clientes. De esta manera habrá empleo, habrá empresas. De lo contrario, el Estado no tiene el dinero. Están hablando de un metro que vale 7.000 millones de dólares. Ni la Nación ni Bogotá lo tiene. Ese metro se puede hacer si se permite la inversión extranjera de manera diferente, donde los privados no sean los que se enriquezcan, sino también se enriquezca la ciudad. Gracias. ¿Qué estrategia pueden ustedes plantear frente a Hábitat 3, a esta importante conferencia, para luchar contra la segregación espacial en sus ciudades? Mire, lo que usted plantea sobre el tema de los trancones y la imposibilidad de llegar al trabajo, etcétera, es un problema de que Transmilenio es de privados, es un sistema privado, ellos tienen un negocio, ellos tienen que meter en un metro cuadrado entre 8 y 10 personas, no les interesa ni que lleguen rápidos ni que lleguen cómodos. Entonces el problema es que le entregamos un servicio público, y eso lo hizo el alcalde Peñalosa, le entregamos un servicio público a privados. Lo que tenemos que hacer es recuperarlo, les vamos a respetar sus contratos, pero tenemos que hacer 6 troncales de Transmilenio más. Una troncal de la 170 hacia el norte, en la Caracas hacia el sur, de la Picota hacia el sur, una por la avenida Boyacá, la avenida 68, la avenida de las Américas, la avenida 1 de Mayo. Y estas troncales no pueden ser negocios privados, tienen que ser negocios del distrito,
pueden ser administrados por privados, y las estaciones de Transmilenio no tienen que ser esas estaciones que hay, tienen que ser estaciones como de metro. Entonces tenemos que invertir el dinero no en negocios privados, como tampoco debería ser el metro. Su tiempo se acabó, gracias. Entendiendo que la ciudad sostenible se construye social y políticamente con una gestión también sostenible, considerando los ejes ambiental, social y económico, ¿cuáles serían, a su juicio, la principal política medida, solo una, en cada uno de estos ejes? No puede faltar ninguna y no pueden ser más que una. Muchas gracias. Escoja bien a quién va a contradecir. Mire, el tema más importante en Bogotá es generación de riqueza. Tenemos que aceptar esa inversión que le ofrecieron al alcalde Petro entre 30.000 y 50.000 millones de dólares para hacer grandes obras de infraestructura, para hacer autopistas, para hacer colegios, para hacer salas de emergencia, salas de cuidados intensivos, etcétera. Eso es lo primero, generar riqueza porque eso genera empleo, trabajo, oportunidades. Primero. Segundo, en el tema social, si nosotros tenemos condiciones objetivas para que la gente tenga oportunidad de trabajo, las condiciones de delincuencia, desigualdad, etcétera, todo eso va a mejorar. Lo más importante, y por eso nuestra campaña se llama Primero el Agua, es el medio ambiente y el tema del agua en Bogotá. En 20 años vamos a tener problemas de escasez de agua. Los aguaceros en la fragua, en el Restrepo, son el principio del cambio climático. Entonces nosotros, si no protegemos el medio ambiente, en 20 años tendremos problemas de agua y de seguridad alimentaria. Nosotros proponemos la descontaminación del río Bogotá como una acción colectiva de toda la ciudadanía. Si nosotros nos involucramos en lo cotidiano, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en separar en la fuente, modificaremos el negocio de las basuras, modificaremos el tema del reciclaje, los rellenos sanitarios y generaremos una nueva cultura ciudadana. El verdadero problema de Bogotá es la manera de sentir y de pensar que tenemos con relación al prójimo, al ciudadano, al Transmilenio, al transporte, a la descarga, absolutamente todo. El problema de Bogotá no es la inseguridad, el problema de Bogotá no es el Transmilenio, el problema de Bogotá es lo que tenemos en el corazón y tenemos en la mente. Esto es una nueva cultura. Necesitamos un tema de reingeniería cultural. Esto afectaría las tres políticas ambientales, sociales y económicas que el señor está preguntando. Muchas gracias. Gracias. Varias preguntas están orientadas a conocer sus propuestas para equilibrar políticas sociales asistencialistas o asistenciales con políticas de empleo y competitividad, dado que el presupuesto de estas últimas es mínimo. La pregunta es, ¿cuánto presupuesto piensa darles a unas y a otras políticas, es decir, a las políticas sociales y a las políticas productivas? Mire, yo sí estoy en desacuerdo con algo que menciona la doctora Clara, porque yo no creo que esa política de subsidio está sacando a la gente de la pobreza. La pobreza es un negocio. Este gobierno le invierte más o menos 9 billones a los estratos 0, 1 y 2. Sin embargo, la gente no sale de la pobreza. Entonces, lo que me parece es que tiene que haber ayudas económicas que tienen que ser temporales, que tienen que ser monitoreadas y finalmente la gente tiene que salir de la pobreza. La pregunta es, ¿qué le llega al estrato 3 y 4 como ayuda al Estado? No le llega absolutamente nada. Entonces lo que tenemos que generar es una sociedad que sea igualitaria. Hay que ayudar a la gente que no tiene recursos, hay que darles ayudas, pero las ayudas no pueden ser permanentes y no pueden ser inanes. La gente hay que sacarla de la pobreza. Estoy de acuerdo que hay que invertir muchísimo más dinero, porque no deben ser subsidios, sino tiene que ser inversión social para que se vuelvan productivos. Gracias. You, as the mayors in the 21st century, what type of model of a city are you looking at of Bogota for the next 5 years and also within the next 20 years? Bueno, mire, yo creo que el problema de Bogotá sí se puede resolver en los próximos 4 años y podemos generar un boom económico. Bogotá es la 4ª ciudad más atractiva en América Latina para la inversión y Colombia es el 7º país más atractivo de todo el planeta. Nosotros tenemos el 30% de la economía. Si recibimos esa inversión de 30.000 a 50.000 millones de dólares, vamos a generar empleo, empresas, oportunidades para todos. Entonces lo que nosotros necesitamos es que se genere un boom y que Bogotá alcance entre el 50 y el 60% de la economía. Segundo, tenemos que generar una nueva cultura ciudadana.
Tenemos que entender que el individuo afecta completamente a la colectividad. Tenemos que hacer un cambio neuronal, un cambio de sentir y de pensar para que nos comportemos diferentes. Y el tercer tema es el tema del agua. Tenemos que salvar el río Bogotá, su cuenca, el sistema de páramos, porque toda la contaminación que estamos produciendo en Bogotá se la enviamos a toda la nación. Esos son los tres temas con los que podemos generar riqueza, equidad y progreso. Muchas gracias. Gracias.